el martes comenzamos, ¿ah? Entonces, ¿Ya? El martes nosotros nos vamos a reunir con los propietarios, ¿ya? Y de ahí vamos a seguir con ustedes igual la conversación adelante, ¿ya? Eso, yo espero haberles ayudado en algo, ¿ah? ¡Devuelvan las tierras! Mi hijo, el que vivía en este desastre, estuve viviendo con él, me fui en abril de aquí, pero nunca me imaginé que iba a quedar en esta condición la casa donde lo acogía. Y aquí me recordaba anoche, mi nieta tiene 5 años. Y los 5 años mi nieta le decía a mi hijo tuvo que echarse la culpa de lo que pasó. Y mi hijo tuvo que decirle, hija, yo tuve que romper tu casita para hacerte una casa más grande, para no inculcarle el odio a una hija. Llegaron entre 8:30 y 9 de la mañana aproximado, me llamaron por teléfono, un primo justo que iba para Valdivia, y en una caravana de carabineros, así que me paré rápidamente, empecé a ver, pero nosotros no sabíamos si íbamos por los colineros de nosotros, así que no sabíamos muy bien. Y ahí esperé, y resulta que ya empecé a buscar las cosas como de valor, dije yo, y llegaron súper rápido, venían demasiado rápido. Y ya vi la caravana que eran demasiado. Bueno, al ver que estaba con mi primo, con la Celi, el otro primo, sobrino, y no... Les dije que no pusieran resistencia porque estos venían directamente a causar peleas. Ellos querían que nosotros reaccionáramos. Lo encontré súper extraño en realidad porque era demasiado contingente y yo sabiendo la realidad de aquí, era demasiado, entonces lo encontré medio sospechoso, diría Bombo Fica. Y así que dije, no, tranquilo, entren nomás. Y empezamos a hacer presión. María Fernanda, ella fue la que fue a la intendencia a hablar. Ella fue la que gestionó la venida del Ceremi, el Ceremi de Desarrollo Social, en representación del intendente. Y también ahí llegaron las comunidades, Peñas de la Alianza, Noche Baola también llegó. Se generó la presión para que vinieran ellos a parar esto.